¿Alguna vez hiciste todo bien con una mujer y aún así desapareció de la nada? Tal vez no se trate de lo que hiciste, sino de lo que no lograste ver. Porque toda mujer esconde 5 debilidades silenciosas, y si no aprendes a reconocerlas, seguirás perdiendo el juego antes incluso de comenzarlo. ¿Alguna vez miraste a una mujer hermosa, segura, con ese aire de quien sabe exactamente lo que quiere y pensaste? ¿Ella jamás tendría miedo a ser rechazada? Pues la verdad es justamente lo opuesto. Detrás del maquillaje impecable, del feed perfectamente calculado en redes sociales y del discurso firme, existe un miedo silencioso que pocas admiten, el miedo a ser rechazadas. Y eso, hermano, es un punto frágil que puede cambiar por completo el juego si sabes ver más allá de la superficie. Ese miedo no es una invención, es algo profundamente arraigado en la psicología femenina. El psicoanalista Erich Fromm, uno de los grandes pensadores del siglo XX, explicaba que el miedo al rechazo es una de las angustias más profundas del ser humano. En las mujeres, suele manifestarse con aún más intensidad por una razón simple. Muchas fueron enseñadas, consciente o inconscientemente, a creer que su valor está en ser amadas, escogidas, deseadas. Y cuanto más se expone una mujer a la mirada ajena, sea en la vida real o en redes sociales, más crece ese miedo en silencio, camuflado por filtros y sonrisas ensayadas. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces, al interesarte por una mujer, entregaste todo de una vez? Atención total, elogios en exceso, esa postura de aquí estoy, disponible, di lo que quieras. ¿Y qué ocurrió? Ella se alejó, se volvió fría, dejó de responder. Ahí es donde entra el juego invisible que casi nadie enseña. Cuando ofreces aprobación fácil, no estás siendo amable. Te estás posicionando como un hombre que busca aceptación, y eso mata el deseo. El miedo al rechazo que ella carga no se vence con flores y caricias. Se activa cuando, a pesar de todo lo que representa, tú no estás automáticamente convencido. Es en ese momento donde te vuelves diferente al 95% de los hombres. Porque la mayoría está ahí, sedienta, lista para aplaudir cualquier señal de atención. Pero el hombre que no se arrodilla, ese es raro. Y todo lo que es raro, es valioso. Ella empieza a preguntarse, ¿seré suficiente para él? Y eso, para el ego femenino, es como una semilla de obsesión. La dinámica cambia. Ahora es ella quien busca señales de aprobación. Es ella quien comienza a invertir, a moldearse, a mostrarse más abierta, más receptiva. Porque el miedo a no ser deseada, a no ser elegida, está tocando la puerta. Y tú tienes la llave. Mostrar que sabes tu valor es una danza sutil entre presencia y misterio, entre atención y escasez. Pero esa danza solo se vuelve posible cuando entiendes el juego detrás del juego. Cuando dejas de ver a una mujer como un ideal inalcanzable y comienzas a verla como lo que realmente es. Un ser humano con miedos, inseguridades e historias mal resueltas. Como enseña Robert Greene en las 33 estrategias de la guerra, el secreto para no intimidarte es recordar que nadie está por encima de ti y que detrás de cualquier apariencia existe un pasado frágil, una infancia insegura, un deseo silencioso de ser aceptada. Ve a la mujer, no al mito. Mira los fantasmas detrás de sus ojos y recuperas el control del juego. Y aquí viene el giro. Cuando dominas este entendimiento, no solo atraes, creas impacto. Porque ella puede salir con otros, pero pocos logran tocar su estructura interna. Y el hombre que activa sus miedos más profundos, de forma sutil, es el hombre que ella no olvida. Y es ahí, en ese punto exacto, donde algo aún más poderoso comienza a revelarse. Porque si el miedo a ser rechazada la vuelve vulnerable, lo que hace para ocultar ese miedo revela aún más. El próximo punto frágil no está en el miedo en sí, sino en la adicción que desarrolla para anestesiar ese dolor, la validación constante. Y es ahí donde la trampa se instala, y donde tú puedes convertirte en el maestro del tablero. Ella entra a la aplicación, publica una selfie en el espejo, aplica un filtro suave y espera. 10, 20, 30, 100 me gusta. La notificación vibra. Una avalancha de elogios, hermosa, perfecta, diosa. Todo parece normal, ¿no? Pero detrás de ese comportamiento existe una adicción disfrazada de autoestima, la necesidad crónica de validación. Y ese, amigo, es un punto frágil que pocos hombres saben explotar con inteligencia. La mujer moderna creció alimentada por un flujo constante de microrecompensas. Likes en Instagram, matches en Tinder, mensajes a medianoche solo para saber si sigue ahí. Cada uno de estos estímulos se convirtió en una pequeña chispa de dopamina.
Una descarga mínima, pero suficiente para crear dependencia. No es casualidad. Las plataformas fueron diseñadas para eso. Mantenerla enganchada. Validación instantánea. Atención gratuita. Confirmación constante de que ella importa, aunque sea por unos segundos. Pero ese juego tiene un costo oculto. Porque mientras más recibe, más necesita. Cada notificación actúa como una moneda lanzada a su alma. Como una tragamonedas emocional. El sonido de un nuevo mensaje. El zumbido de un nuevo match. El corazón rojo que aparece en una historia. Son solo caramelos digitales que refuerzan la ilusión de conexión. Pero esa conexión no es real. Es efímera. Superficial. Frágil. Y esa fragilidad crea ansiedad. Ahora ella vive esperando lo siguiente. Otro mensaje, otra validación, otra prueba de que todavía importa. Es una adicción silenciosa. Una jaula de oro construida con pantallas y promesas vacías. Y mientras más dopamina consume, menos capaces de conectar con lo real, con el silencio, con la presencia, con un hombre que no reacciona a su juego. El psicólogo social Jonathan Haidt, conocido por sus estudios sobre el impacto de las redes sociales en las emociones humanas, señala que vivimos en una verdadera economía de la atención, donde el valor de una persona ya no está en lo que es, sino en cuanto logra captar la mirada de los demás. Y aquí está el secreto. Toda esa exposición crea, paradójicamente, una fragilidad. Porque mientras más se acostumbra a recibir elogios fáciles, más se desespera cuando aparece el silencio. Por eso el hombre que no reacciona como los demás causa un cortocircuito en su mente. El tipo que no envía corazones, que no comenta guapa, que simplemente observa con neutralidad, ese tipo no es ignorado. Es una amenaza. Desestabiliza. Ahora imagina aplicar esto de forma estratégica. No se trata de ser frío o distante. Se trata de ser selectivo, y principalmente, impredecible. En lugar de decir lo que ella quiere oír, observas. En lugar de lanzar elogios por defecto, los dosificas. Y cuando elogias, lo haces de forma precisa, puntual, casi quirúrgica. Esto crea un efecto poderoso. Ella empieza a valorar tu opinión más que la de todos los demás, porque tu validación no es fácil, es rara. Y todo lo que es raro se vuelve deseado. Fíjate en la inversión. Ella, una experta en el arte de moldear el ambiente con su imagen, sabe exactamente cómo posar, cómo hablar, cómo mirar. Ha vivido años controlando la narrativa. Ella decide quién entra, quién se queda, y sobre todo, quién se arrastra. Está acostumbrada a un mundo donde los hombres reaccionan, donde un parpadeo suyo genera respuestas, donde su silencio se traduce en ansiedad para otros. Pero de pronto, te encuentra a ti, un hombre que no baila su música, que no se desespera por su aprobación, que no cae, porque ya ha visto el juego desde arriba. Y ahí ocurre algo fascinante. El guión se rompe. Por primera vez en mucho tiempo. Ella siente algo que no esperaba sentir, curiosidad. No puede leerte. No sabe si te gusta, si la deseas, si la quieres cerca o lejos. Y ese misterio, la devora. Porque para una mujer que ha vivido anestesiada por tantos sí, un no, o peor aún, una indiferencia firme, es oxígeno puro. La saca de la niebla. Le recuerda que todavía puede sentir. Entonces comienza el giro. Ya no eres tú quien la busca. Es ella la que empieza a observar, a estudiar tus gestos, a buscar pistas. ¿Qué te mueve? ¿Qué te atrae? ¿Qué te hace reír? ¿Qué te apaga? Y ni siquiera se da cuenta. Pero ahora es ella quien quiere ser descubierta. Porque en un mundo donde todos le dicen que sí, el único que le dice que no, o peor, el que no dice nada, se convierte en un espejo de su vacío. Y por primera vez, se siente desnuda. Y aquí es donde muchos hombres fallan. Al notar el interés, vuelven a entregar todo de una vez. Pierden el misterio. Pierden el control. Pero el hombre que entiende esta dinámica, mantiene la atención. Sabe que ser un espejo que refleja admiración es fácil. Lo difícil y más valioso es ser un enigma, un juicio abierto, una pregunta sin respuesta. Ella puede recibir 100 elogios al día. Mensajes que dicen eres perfecta. Me encantas. Haría lo que sea por ti. Y sin embargo, todo eso suena vacío. Porque cuando algo es fácil de obtener, pierde su valor. Cuando todos se entregan sin resistencia, ella deja de escuchar. Pero hay uno solo, cuyo silencio pesa más que 1000 palabras. Uno que no se deshace por un me gustas. Uno que no corre, que no suplica, que no vive en función de ella. Y ese
Ese es el único que realmente la sacude. Porque su mundo está lleno de aprobación instantánea. Está acostumbrada a ganar sin jugar, a tener sin esforzarse, a recibir sin dar. Pero de pronto aparece él, el que no está interesado en ser uno más, el que no se impresiona, el que no se entrega por un cuerpo bonito o una sonrisa bien ensayada. Ese hombre, el que aún no ha sido conquistado, el que conserva su centro, el que elige a quien entrega su atención. Ese hombre es un enigma, y ella siente esa vibración, ese ligero temblor en el alma que le dice, él no es como los demás. Porque en un mundo donde todos hablan, él calla, donde todos se arrastran, él permanece de pie, donde todos reaccionan, él observa, y ahí está el verdadero poder, no en ser deseado por todas, sino en no necesitar a ninguna. Tú puedes ser ese hombre. No necesitas dinero, ni estatus, ni una máscara. Solo necesitas una cosa: romper el patrón, salir del molde, ser el filtro en un mundo saturado de ruido, ser el espera. ¿Quién es él? El que no se entrega al instante, porque se valora lo suficiente como para no regalarse. Ese tipo de hombre no se olvida. Ese tipo de hombre deja una huella. Y a partir de ahí, todo comienza a cambiar. Porque si el miedo al rechazo la vuelve insegura y la adicción a la validación la vuelve dependiente, existe un tercer punto aún más profundo, un conflicto interno que desordena todo. El abismo entre lo que dice que quiere y lo que realmente la excita. Y en ese mismo abismo se esconde la próxima debilidad. Porque lo que una mujer dice que quiere, muchas veces no coincide con lo que realmente la atrae. Dice que quiere un hombre sensible, que la escuche, que la comprenda, que esté disponible. Pero cuando aparece un tipo así, atento, accesible, sin misterio, lo deja en visto. ¿Por qué? Porque el deseo no obedece a la lógica. Es primitivo, visceral. No se activa con palabras bonitas, sino con tensión emocional, incertidumbre, polaridad. Y ahí está el tercer punto débil, el conflicto entre su discurso racional y su instinto inconsciente. Mira, cuando ella dice, quiero un hombre que me dé todo, lo cree. Pero cuando ese hombre aparece y se entrega completamente, pierde el valor. Porque no existe conquista sin desafío. Y el deseo, por naturaleza, necesita obstáculos, necesita imprevisibilidad. Un amor fácil no la enciende. La enciende lo que no puede controlar. El psicólogo Carl Jung decía, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. ¿Entiendes eso? Su subconsciente desea al hombre que representa riesgo, misterio, liderazgo emocional, no al que está dispuesto a rendirse a sus pies al primer mensaje. Y aquí está el truco. Ella no es consciente de esto. Por eso te dirá que eres perfecto, justo antes de desaparecer. No porque hiciste algo mal, sino porque fuiste lo que ella pensó que quería, pero no lo que la hizo sentir. Entonces, ¿cómo navegas este laberinto? Siendo el hombre que no se adapta al molde, el que escucha, pero no se doblega, el que comprende, pero no se disculpa por ser quien es, el que ofrece estabilidad, pero también incertidumbre, el que está presente, pero sigue siendo un misterio. Ese hombre no se define por lo que dice, sino por lo que proyecta. Y eso nos lleva al cuarto punto débil, la obsesión femenina por el control emocional. Ella quiere sentirse en control, de la conversación, de la dinámica, de la narrativa. Y cuando no lo logra, entra en un ciclo de ansiedad silenciosa. Comienza a probarte, a provocarte, a observar tus reacciones. No porque no esté interesada, sino para ver si puede controlarte. Ese es el test que pocos hombres superan. Cuando reaccionas emocionalmente, con celos, necesidad, insistencia, pierdes. Pero cuando mantienes la calma, la dirección, el foco, ella siente algo raro. Algo que no puede nombrar, pero que la atrae como un imán, seguridad emocional. Porque el hombre que no pierde el control, lo tiene todo. Y el quinto y último punto débil, es también el más peligroso, la necesidad de admirar al hombre que tiene delante. Ella puede desear, querer, incluso amar a un hombre. Pero si no lo admira, no se entrega, no lo respeta. Y sin respeto, no hay deseo verdadero. Por eso, si quieres mantenerla interesada, y no solo atraerla por un momento, necesitas algo que la mayoría de los hombres no tiene, una vida propia que arda más fuerte que su atención. Pasión, propósito, dirección. Porque cuando una mujer siente que tú no giras alrededor de ella, sino alrededor de algo más grande que ella, se siente desafiada, inspirada, atraída.
No la trates como un premio. Conviértete tú en el premio. Y no por arrogancia, sino por propósito. Al final, no se trata de manipular, sino de entender profundamente. De ver lo que la mayoría no ve. Y desde ese lugar, convertirte en un hombre raro. Un hombre que, por su sola presencia, despierta deseo, admiración y respeto. Y cuando logras eso, no necesitas perseguir. Porque en ese momento, ella comienza a perseguirte a ti. Si quieres saber más, comenta quiero más y suscríbete a este canal de Raymond para que esté atento al próximo video.